Vamos a hablar un poco el día de hoy de los principales reparos tributarios, pero desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿no? Como ha dicho el Tribunal Fiscal, que se ha pronunciado respecto a estos casos en específico, ¿no? Vamos a comentar RTFs donde se detectan el pronunciamiento por parte de una controversia respecto a aquello que dijo el TF. ¿Cuáles son los principales reparos tributarios? RTF 9473 de la Sala 5 del 2007 vinculado con causalidad. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal? Es la relación que debe existir entre los gastos incurridos y la generación o mantenimiento de la fuente. Es decir, que ese desembolso tiene que tener vinculación directa o indirecta con la actividad lucrativa, es decir, con el objeto social. Esta RTF, la 16591 de la Sala 3 del 2010, que nos dice que para la causalidad tiene que analizarse en cada caso en particular, inclusive, ¿no?, haciendo énfasis en los criterios de razonabilidad y en cuanto a la proporcionalidad. No podemos hablar, pues, ¿no?, de que una empresa en todo el año ha vendido 100.000 soles y el 22 de diciembre para la fiesta de fin de año va a desembolsar 85.000 soles, por ejemplo. Imposible. Esta RTF nos dice que no son deducibles los bonos otorgados a funcionarios al no acreditarse la generalidad en el gasto. ¿Qué implica ello? Si es que hay un bono, tiene que estar regulado, tiene que formar parte seguramente de un acuerdo, de un estatuto, de una sesión de directorio, tiene que estar plenamente mapeado. Y si es que hay un monto entregado por concepto de bono, no se le va a entregar pues solamente a una persona, que muchas veces puede ser pues el hijo del dueño. No. Para que el desembolso sea deducible, debe de cumplir el criterio de generalidad. Generalidad no quiere decir a todos los colaboradores. Generalidad implica a aquellas personas que estén en la misma condición. Por ejemplo, si una empresa, de acuerdo al organigrama, tiene 3 gerencias y las 3 gerencias cumplieron sus metas, por así decirlo, que era el requisito para que perciban un bono, lo ideal es que los 3 gerentes perciban ese bono. Eso es la generalidad. Que reciban las 3 personas es general. Es el criterio. No quiere decir que generalidad implica a todos los colaboradores, supeditado a qué es lo que se haya pactado, ¿no? Cuál haya sido la decisión. Esta RTF que nos dice, tienen que aplicarse criterios adicionales como que los gastos sean normales con el giro del negocio o que mantengan proporción con el volumen de las operaciones. Lo que habíamos indicado, ¿no? Una empresa industrial no puede haber pues una factura, por ejemplo, por la compra de 5 bicicletas montañeras, por así decirlo. Sí, pues, pero seguramente la empresa se va a defender en una fiscalización y va a decir que las bicicletas son para que lo usen los colaboradores. La carga probatoria de quién es, en este caso. Aquel que afirma algo tiene que probarlo, tiene que demostrarlo. También podríamos decir, ¿no?, que una empresa que se dedica al expendio de comida, una empresa de servicios, tiene factura por la compra de 10 bicicletas. Ahí la empresa se puede defender, ¿no?, y diciendo, oye, Sunat, yo me dedico al expendio de comida y he comprado, según factura, 10 bicicletas para que brinden el servicio de delivery, el servicio de reparto. Ahí cambia la condición, ¿verdad? Ahí sí estaríamos hablando de un desembolso deducible, ¿verdad? Cumplimiento del principio de causalidad. Operación fehaciente. Recuerda que aquel que afirma algo tiene que probarlo y es el contribuyente que esté en mejor posición para poder demostrar que efectivamente ese hecho económico es real, es fehaciente, es fidedigno, que efectivamente ha acontecido. ¿Y cómo lo va a probar? ¿Solamente con un escrito? No. Con documentación mínima indispensable o indicios razonables que acrediten que efectivamente ese hecho económico es real, es fehaciente, es fidedigno. Esta RTF nos habla de la deducción de los intereses, que resultan deducibles los intereses de deudas que hayan sido contraídas, adquiridas, para poder con ese dinero comprar bienes o obtener algún servicio, y que ambos estén relacionados con la actividad lucrativa. Muchas veces una empresa, por tener una mejor posición financiera o un mayor respaldo, ¿qué es lo que hace? Obtiene la línea de crédito.
Y el préstamo no ingresa a la compañía para comprar bienes o prestar servicios, sino que el préstamo ingresa al bolsillo del gerente, al bolsillo de un accionista, y el accionista lo utiliza para otros fines. Allí específicamente el desembolso de interés no sería válido, no sería deducible, porque no estaría relacionado con el giro del negocio. RTF relacionado con la entrega de las canastas navideñas, ¿no? ¿Qué dijo esta RTF? Que la entrega de canastas navideñas a los practicantes no puede entenderse como un acto de liberalidad, ya que tiene como origen y motivación la labor que aquellos realizan a favor de la compañía y que contribuye al desarrollo de sus actividades. ¿Qué significa? Muchas veces los auditores SUNAT hacían el desembolso asociado con la canasta navideña a un practicante no resulta deducible, no resulta válido. El Tribunal Fiscal sacó esa posición indicando, ¿no? Oye, pero igual el practicante puede estar consignado en la relación de formación laboral, ¿cierto? Las modalidades formativas de esta persona, que si bien es cierto, se le está adiestrando, posiblemente, ¿no? Puede ser contratado ya en términos de auxiliar contable, asistente de contabilidad o analista contable. Entonces se discutía, ¿no? Se discutía si es que era válido o no la entrega de las canastas. Esto fue zanjado y se indicó que sí corresponde este gasto deducible. ¿Qué nos dice esta RTF? Gastos por el alquiler de un local ante la inminente clausura del otro. Aquí el agente fiscalizador le discutía, ¿no? Oye, empresa, ¿y tú por qué estás deduciendo un gasto de un alquiler que todavía no lo estás usufructuando, que todavía no lo utilizas? El contribuyente le explica y le presenta los medios probatorios y le señala, ¿no?, al agente fiscalizador, oye, resulta razonable que un contribuyente haya tomado la precaución, que haya sido diligente para poder alquilar otro local, un local contiguo, cercano, o tal vez alejado quizá, aun cuando no se hubiera producido el traslado del negocio. ¿Pero por qué lo hace? Porque resulta inminente que va a ser despojado o va a ser desalojado seguramente del local principal. SUNAT discutía, ¿no? Oye, no, pero ¿por qué pagas? Recuerda que SUNAT no puede intervenir en una decisión financiera. Es el contribuyente que puede efectuar N actividades, pero en la medida que tiene que demostrarlo, ¿no? Es aquel que tiene que presentar ese respaldo documentario, esa documentación mínima indispensable que asevere la validez de sus argumentos. Las fiestas navideñas o conmemorativas, ¿verdad? Próximo, bueno, ya seguramente de manera parcial, ¿no? Las empresas ya reactivándose algunas, va a haber seguramente este tipo de desembolso. Recuerda que los eventos organizados con ocasión de una fiesta navideña o conmemorativa, ¿no? Día de la Madre, Día del Padre, entre otros, existe un consenso generalizado por la doctrina en este caso, que estas actividades contribuyen a fidelizar a un colaborador, contribuyen a que el colaborador se sienta identificado con la empresa para que ponga su fuerza laboral en aras de que el negocio alcance sus objetivos, ¿no? Cumpla su objeto social en este caso. Entonces, reitero, hay consenso pues para que estas actividades efectivamente sirven, contribuyen de manera directa o indirecta a la formación, ¿no?, de un ambiente adecuado, un ambiente propicio para que el colaborador se sienta identificado y ponga a disposición su fuerza laboral para que la empresa, reitero, alcance sus objetivos. Uso de medios de pagos. De acuerdo a la ley 28194, por una operación mayor a $1.000 o 3.500 soles, necesariamente tiene que haber la bancarización. Son considerados medios de pago los cheques, los vouchers de depósito, las transferencias bancarias. Sin embargo, ya hay una tendencia a querer modificar la cantidad o el monto mínimo para bancarizar, ¿no? Dicen que no debe ser $1.000, que la operación sea por un importe menor, con el ánimo pues de que todo sea bancarizado, ¿no? Y si es que es bancarizado, ello también contribuye para que la administración pueda tener información mucho más real, fehaciente, oportuna al momento de identificar algunos indicios de evasión tributaria.
El sustento de los gastos financieros. Para poder acreditar un gasto financiero, se tiene que contar con documentación mínima indispensable, análisis que permitan examinar la vinculación de los préstamos con la obtención de rentas grabadas. Esto es bastante común en la gran mayoría de empresas, ¿no? Ellos, por tener mayor presencia financiera, respaldo financiero, una empresa, para poder dar una línea de crédito, va al banco, pues, ¿no? Va al banco, su sectorista le pide a la empresa, pues, los últimos estados financieros, ¿no? Y como hay un respaldo por antigüedad, le dan la cantidad que solicita. Y muchas veces esa cantidad no ingresa específicamente, pues, al giro del negocio, sino que es destinado a otros fines, ¿no? Fines totalmente alejados o distintos a la compañía. Son utilizados por el gerente en este caso. Entonces, en ese caso en particular, tiene que acreditarse, ¿no? Y el documento idóneo, en este caso, el estado financiero que va a acreditar consumo, uso o aplicación de una línea de crédito, de un préstamo, va a ser, pues, el estado de flujo de efectivo, ¿no? Aquí se tiene que evidenciar en qué se estaría utilizando, consumiendo, aplicando la línea de crédito que habría obtenido un negocio o una empresa. Esta RTF también enfatiza por el tema del respaldo documentario de los gastos. ¿Y qué nos dijo? Que uno de los tantos mecanismos para poder acreditar un gasto financiero, SUNAT exige que se elabore un flujo de caja que demuestre el movimiento del dinero, cómo ha sido utilizado el dinero, en qué se ha aplicado, qué compras se han realizado, qué cosas se ha pagado. Ha habido pago a planillas, compra de activos fijos, y tiene que haber respaldo documentario, ¿no? Si la empresa dice que con este préstamo he comprado tales maquinarias, primero la inspección, ¿no? La inspección física, la inspección ocular, verificar el registro de activos fijos, verificar la factura, ¿verdad? Pues es que el bien fue importado. ¿Dónde está el invoice? La declaración única de aduanas, la declaración aduanera de mercancías. Ese tipo de información es lo que el agente fiscalizador va a requerir para poder validar que efectivamente, pues, se ha efectivizado el uso de ese préstamo obtenido. La depreciación aceptada tributariamente, ¿no? Aquí también había todo un escenario, ¿verdad? Esta RTF, ¿qué nos indicó? Que la depreciación aceptada tributariamente es aquella que se encuentra contabilizada dentro del ejercicio. Y específicamente, ¿en qué libro? El libro idóneo, el registro de activos fijos, ¿verdad? Allí tiene que estar contabilizada en el periodo para que sea considerado deducible. Otro reparo que es común por parte del agente fiscalizador es aquel que se relaciona con los llamados gastos de representación. Este gasto de representación, ¿no?, se relaciona con esa posibilidad de que una empresa pueda ser acreditada, digamos, esta empresa puede ser representada en un lugar distinto, por ejemplo, ¿no? Y el gasto de representación está asociado a determinados, por ejemplo, la entrega de la botella de whisky. Una botella de whisky es común que pueda entregar una empresa a sus principales clientes o a sus principales proveedores, pero ello tiene que ser plenamente identificado, tiene que estar demostrado, correos electrónicos, seguramente fotografías, tiene que haber medios probatorios, porque el agente fiscalizador va a presumir, ¿no? Mira, ¿sabes qué? De repente esa botella de whisky nunca se entregó, fue utilizado para que sea consumido por los hijos del gerente, se me ocurre. Entonces tiene que haber acreditación que así lo demuestre. En este caso, no fue acreditado que los gastos por consumo de alimentos y bebidas se encontraron vinculados con su actividad, ¿no? Tiene que haber, la carga probatoria necesariamente recae en el contribuyente. No resulta suficiente la invocación en el sentido de que estos gastos se encontrarían vinculados a consumos efectuados con proveedores o ejecutivos de estas empresas. Sí, pues, porque muchas veces dicen, no, mira, ¿sabes qué? Este gasto está relacionado con un consumo. Ok. Tú lo estás invocando, lo estás diciendo, lo estás argumentando, pero ¿cómo lo pruebas? Por ello que tiene que haber la carga probatoria. Inclusive, este gasto de representación es un gasto sujeto al límite. No quiere decir que vas a deducir su integridad. Por ejemplo, los gastos de representación que no son fehacientes. El Tribunal Fiscal en esta RTF nos indicó que no son deducibles los gastos de representación cuando no cumplen con el principio de fehaciencia, que sea real, que sea fehaciente, que sea fidedigno. Lo que ocurre
cuando se ha verificado que los nombres de los supuestos clientes que indica la empresa que ellos habrían sido los beneficiados no figuran realmente en su registro de ventas, en las facturas, no hay cotizaciones, presupuestos, proformas. A ese nivel de análisis es que entra el agente fiscalizador y que es corroborado en un pronunciamiento por parte del Tribunal Fiscal. Los gastos recreativos no sustentados. En esta resolución se indicó que estos gastos recreativos también tienen que estar plenamente sustentados, demostrados. Ojo que no solo con un comprobante de pago, la gran mayoría de jurisprudencia del TF ha concluido que la sola exhibición de un comprobante de pago por sí solo no demuestra que la operación sea real. Tiene que haber documentación mínima indispensable o indicios razonables que acredite, en este caso, ¿no?, la realización de algún evento, o los indicios que demuestren que efectivamente ese gasto se llevó a cabo. Esta carga probatoria siempre va a recaer, reitero, en cabeza del contribuyente. Aquí muchas veces el error que comete el empresario es que, oye, SUNAT, mi gasto es real. Entonces tú, SUNAT, debes hacer un cruce de información y verificar, pues, ¿no? Anda donde el proveedor, anda donde el cliente y verifica que efectivamente lo que yo te digo es verdad, ¿no? Ojo que esto no necesariamente ocurre, ¿eh? La obligación no es que SUNAT haga un cruce de información. La obligación es que el contribuyente, al estar en mejor posición, sea el contribuyente que tiene que demostrar que efectivamente ese crédito fiscal o ese gasto que ha deducido corresponde a una operación real en primer término y que cuenta con el legajo documental. La carga probatoria siempre va a recaer en cabeza del contribuyente. Gastos de arreglo floral, por ejemplo. El agente fiscalizador observó, ¿no?, y dijo, oye, no es válido, no resulta deducible estos desembolsos vinculados con gasto de arreglo floral. Aquí hay una liberalidad, así lo argumentó. Pero el TF, ¿qué dijo? Que para la deducción del gasto incurrido por la compra de una corona, en este caso, por el fallecimiento de un familiar de un colaborador, tiene que también demostrarse la vinculación, ¿no? Imagínate que la empresa pues incurre en la compra de estos desembolsos. Estamos hablando seguramente del deceso de un familiar, en este caso pues de un colaborador, lo cual puede ser contrastado con la información que seguramente maneja Recursos Humanos o la Oficina de Talento Humano. Entonces, ese va a ser el legajo documentario, el respaldo que va a acreditar la empresa ante un eventual requerimiento por parte de la administración tributaria. Dietas del directorio. Muchas veces las dietas de directorio se pagan de manera mensual, efectuando las sesiones que seguramente de acuerdo al estatuto está pactado ya en una compañía. Ojo que no resulta deducible el monto pagado, el gasto, por así decirlo, de la dieta del directorio en un ejercicio en que el contribuyente habría obtenido una pérdida, puesto que al existir una pérdida, evidentemente no hay utilidad comercial. Y recuerda que para poder determinar el límite en dieta del directorio, se cuantifica tomando en consideración el 6% de la utilidad comercial. En ese sentido, ¿ello qué implica? Al haber en este caso pérdida, ya no hay utilidad comercial. Entonces todo el monto pagado de enero, febrero, marzo, en este caso pues no va a ser deducible. Y fue lo que pasó específicamente en el año pandemia. La gran mayoría de empresas, enero, febrero, marzo, ya habían entregado dieta al directorio. Y del 16 de marzo hasta diciembre las actividades no se reactivaron. Y la gran mayoría de empresas en el año 2020 tuvieron pérdida. Y al obtener pérdida, ¿qué pasó con ese monto entregado de enero, febrero y marzo por concepto de dietas? No resultó deducible, porque no hubo la posibilidad de establecer la fórmula, ¿no? 6% de la utilidad comercial. Entonces, ese monto entregado es considerado un reparo tributario. Los gastos de viaje. Para que los gastos de viaje, que agrupa comprende alojamiento, alimentación, transporte, los pasajes, los viáticos, ¿cierto?
Para que sea deducible, tiene que acreditarse, ¿no? En primer término, la necesidad del viaje con la correspondencia, ¿no? ¿Quién efectuó la invitación? ¿Para qué se realiza? ¿Qué es lo que se pretende alcanzar, conseguir con ese viaje? Si es que la empresa va a participar de una feria internacional presentando sus principales productos a nuevos clientes, tiene que haber una invitación, seguramente hay fotografías, correos electrónicos, documentación de alojamiento, alimentación, transporte, movilidad. Ese va a ser el legajo documentario para poder sustentar esta observación que muchas veces es planteada por parte del agente fiscalizador. Gastos de alquiler. Para efectos de poder sustentar este desembolso, aquí pues, ¿no? El formulario virtual, ¿no? El 1683, para poder demostrar el gasto de alquiler. Muchas veces este desembolso no hay. Si es que estamos alquilando con un comprobante de pago o factura, tiene que haber, ¿no? Muy aparte del comprobante de pago, el tema de la cancelación, el tema seguramente del contrato de arrendamiento. Este va a ser el legajo documentario que tiene que estar vinculado con este desembolso. Los gastos de vehículos, otro reparo que suele ser planteado por parte del agente fiscalizador, ¿no? Aquí específicamente en esta resolución se indicó que no estaba acreditado con la documentación correspondiente que estos vehículos hayan sido asignados a las personas que desempeñaban las funciones de dirección, representación o administración de una compañía. Recuerda que es válido inclusive la deducción uso de determinados vehículos por funciones directivas, pero ello también tiene que ser demostrado, ¿no? Tiene que estar la acreditación. Una empresa no puede comprar pues un vehículo de alta gama, utilizar crédito fiscal, utilizar la depreciación y ese vehículo está siendo utilizado por el hijo del gerente, que no tiene nada que ver con el giro del negocio. Tampoco resultaría deducible. Esta RTF nos habla de la probanza judicial de un hecho delictuoso. Muchas veces cuando la SUNAT identifica en un estado financiero una partida contable relacionada con pérdidas que se puede dar por caso de robo, ¿verdad? Recuerda que el error que comete una empresa es que sustenta el gasto del robo solamente con la denuncia policial. La jurisprudencia del TF ya ha concluido que la sola exhibición de la denuncia no es suficiente para poder hacer uso del gasto del robo. Tiene que haber una sentencia firme o una sentencia que acredite que es imposible demostrar a los autores del delito. En ese momento recién va a ser válido la deducción en el tema del robo. Antes no. Y el error típico es que el empresario solamente con la denuncia policial hace uso del gasto del robo, ¿no? Y el Tribunal Fiscal esto ya ha concluido ya en reiteradas oportunidades. Recuerda que la resolución inclusive del Ministerio Público que dispone el archivo de esta investigación por falta de identificar al presunto autor del delito, ello es válido para poder recién en ese momento hacer uso de la deducción en el caso de un robo. Entonces, este es un desembolso que necesita una acreditación que muchas veces no se obtiene en el mismo año de la ocurrencia, ¿no? Sino en el año posterior. Ojo, la denuncia policial no resulta suficiente para poder acreditar este desembolso del robo, ¿verdad? No se encuentra probado judicialmente el delito o tampoco está probado que es inútil ejercitar la acción judicial. No resulta suficiente la denuncia policial para poder hacer uso de la deducción del gasto por concepto de un robo. Informe técnico que no reúne los requisitos. Muchas veces respecto a los inventarios se puede dar merma, una disminución de un aspecto cuantitativo o puede surgir también un desmedro. En este caso la disminución por un aspecto cualitativo calidad. En ambos escenarios estamos hablando de una disminución de inventarios y cuando hablamos específicamente de la merma tendremos que sustentarla tributariamente con un informe técnico. Ese informe técnico tiene que mostrar metodología, pruebas realizadas. Muchas veces las empresas deducen gasto por merma y no cuentan con el legajo documentario. Tiene que haber un informe técnico que visualice las pruebas realizadas, los porcentajes permitidos, la documentación que acredite fotografías. Si es que no hay ello, no va a resultar válido ese desembolso por concepto de merma. Intereses de fraccionamiento respecto a los tributos. Aquí sí, ¿no? Es válido, es deducible el gasto de los intereses relacionados con un fraccionamiento tributario. Ello sí,
es plenamente válido, plenamente identificado. Un seguro vehicular, por ejemplo, ¿no? Si es que no ha sido acreditado que el vehículo forme parte del activo de la compañía, ni se ha presentado documentos que sustenten que tal vez haya sido cedido un contrato de comodato, tal vez, o que tenía la obligación de asumir el seguro vehicular, lógicamente, ¿no? No va a haber un desembolso válido, un desembolso deducible. Aquí el escenario es que si es que hay un seguro, una cobertura, una póliza, tiene que demostrarse el grado de vinculación. Y el grado de vinculación no recae en cabeza de SUNAT. Tiene que ser plenamente identificado por parte del contribuyente. Gastos realizados a favor de entidades residentes en paraísos fiscales. ¿Qué cosa es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es considerado un territorio de baja o nula imposición tributaria. Es un país no cooperante, un país que no facilita información y que de alguna manera pues nuestra legislación ha creído conveniente considerar en este caso como desembolsos no válidos, no deducibles. Entonces no resulta válido aquellos gastos vinculados o relacionados con países que forman parte de un paraíso fiscal, ¿no? O con operaciones efectuadas con países no cooperantes desde Asia o a través de un país o un territorio de baja o nula imposición tributaria. Ningún desembolso asociado va a resultar deducible. Gasto sustentado con comprobante de pago. Recuerda que para poder hacer uso del ejercicio del costo, gasto y crédito fiscal, ese comprobante de pago tiene que cumplir con los requisitos mínimos. En este caso, pues, que lo otorga el reglamento del comprobante de pago, ¿verdad? Tiene que tener la información impresa, así como la información no necesariamente impresa que establece el reglamento. Entonces, esos son pues los principales reparos tributarios que allí surgen, ¿no? Allí surgen las controversias. Esos son los reparos que son determinados por parte del agente fiscalizador, muchos de ellos, ¿no? Con incidencia en IGB y con incidencia en el impuesto a la renta. En ese sentido, pues aquí el agente fiscalizador lo que va a hacer es mapear la información contable, identificar seguramente una partida significativa que le llame la atención, que ha sido contabilizada por el contribuyente, y le va a pedir el legajo documentario. El error típico del empresario es que solamente le entrega copia de la factura y un voucher contable, aun cuando la jurisprudencia que hemos revisado ya establece, ¿no?, esa documentación mínima indispensable o indicios razonables que tiene que formar parte del legajo para poder establecer que esa operación es real, es fehaciente, que esa operación es fidedigna. Muchas veces por carga probatoria es lo que se generan los reparos tributarios. Al no haber carga probatoria, el auditor confirma el reparo, llega a instancia de reclamación, también se confirma seguramente, y en apelación, al no haber respuesta por parte del contribuyente, el fallo del Tribunal Fiscal es considerar confirmar los reparos tributarios. Entonces, ahí entra la participación tanto de reclamo SUNAT y apelación Tribunal Fiscal. Inclusive, ¿no?, si es que el contribuyente pierde, tiene el derecho de salvaguardar vía demanda contenciosa administrativa en una sede judicial. Entonces, los reparos surgen principalmente de las anotaciones efectuadas por el contribuyente, ¿no? Y los principales reparos son los que hemos evidenciado.